Miren, les voy a enseñar dos videos. Una persona que da una opinión y un camarada que le responde. Vean los dos videos y después esperen mi respuesta. Este es un video largo. Para los que les gustan los videos largos. Pillen. ¿Alguna vez has sentido que la política en Venezuela es como un callejón sin salida, donde solo hay dos opciones y ambas te agotan? Si eres un venezolano de a pie que trabaja, que lucha, que ama su país, lo más seguro estés cansado. Cansado de la confrontación, de la diatriba diaria y sentir que estamos atrapados en un bucle eterno. Por un lado tenemos al oficialismo, un bando que lleva casi 3 décadas en el poder con una línea ideológica sumamente radical y excluyente. Por otro lado tenemos a la oposición actual, liderada por María Machado, que se presenta con una postura igualmente radical, de confrontación y sin matices. Y la realidad es que en medio de este choque de trenes quedamos nosotros, la gran mayoría de los venezolanos. Ciudadanos que no queremos radicalismos, que no nos identificamos con el extremismo de ningún lado y que simplemente queremos soluciones reales para el país. Pero parece que en Venezuela hoy en día está prohibido un punto medio. Eres de un bando o eres del otro. Y si no te cuadra ninguno, el sistema te invisibiliza. En Venezuela, el espacio político se ha visto reducido a una dinámica de nosotros contra ellos, en donde el matiz es visto como una debilidad y la disidencia interna es vista como una traición existencial. Y lo lógico en cualquier democracia sana sería que ante el desgaste de las caras de siempre surjan nuevos liderazgos. Caras frescas, líderes jóvenes, patriotas, nacionalistas, con propuestas modernas. Eso sería lo sano para Venezuela. Pero ¿qué pasa cada vez que alguien intenta asomar la cabeza con una propuesta distinta? Opera una pinza perfecta y destructiva, diseñada por las dos grandes maquinarias políticas del país. La razón por la cual los liderazgos alternativos o terceras vías son aplastados tan rápidamente responde a una estrategia de supervivencia de los dos polos dominantes. Si un nuevo líder surge desde sectores de izquierda o del propio chavismo disidente proponiendo una visión crítica, el oficialismo inmediatamente activa su maquinaria. Lo tildan de traidor, de quinta columna o de agente infiltrado y usan todo el poder del Estado para asfixiarlo y apagar su voz antes de que pueda conectar con la gente. Pero si el nuevo liderazgo surge desde la acera del frente, buscando una ruta de reencuentro, negociación o una vía distinta a la confrontación ciega, la oposición radical activa su propia maquinaria digital y mediática. Lo etiquetan de alacrán, de colaboracionista o de vendido. Es una dinámica perversa. Ambos extremos se necesitan. Se alimentan mutuamente del miedo y del odio hacia el otro. Si permiten que surja una alternativa sensata y moderada, el negocio de la polarización se les acaba. Por eso cualquier intento de renovación es aplastado de inmediato por ambos lados. Esta polarización extrema nos ha hecho un daño tremendo como sociedad. Nos ha dividido en las mesas de nuestras casas, en los grupos de WhatsApp familiares y en las calles. Nos han hecho creer que la política es un partido de fútbol donde solo hay dos equipos y donde el rival no es un adversario con ideas distintas, sino un enemigo mortal al que hay que exterminar. Esta lógica de buenos contra malos ha anulado nuestra capacidad de análisis. Cuando un país se radicaliza de esta manera, la verdad deja de importar. Lo único que importa es defender el dogma de tu bando. Si tu líder se equivoca, lo justificas. Si el otro bando propone algo sensato, lo rechazas solo por venir de donde viene. Esta ceguera colectiva es lo que ha mantenido a los mismos actores políticos siempre dominando la escena durante años, mientras el país sigue sufriendo las consecuencias de su incapacidad para ponerse de acuerdo. Nos hemos convertido en rehenes de cúpulas que anteponen sus cuotas de poder al bienestar de la nación. Y la pregunta que tenemos que hacernos con urgencia es, ¿está Venezuela condenada a vivir así para siempre? ¿Es el destino de Venezuela oscilar eternamente entre el chavismo y la oposición? La respuesta, un profundo no. Ningún sistema político polarizado es eterno. El cambio es posible, pero no va a llegar desde arriba, debe nacer desde nosotros. Para romper este ciclo, primero tenemos que entender que los nuevos liderazgos no van a aparecer de la noche a la mañana. Esas caras ya existen. Están en las regiones, en las alcaldías, en las universidades, en los gremios profesionales, en los movimientos sociales y comunitarios. Son personas que día a día resuelven problemas reales sin discursos de odio, trabajando con quien sea necesario para echar este país hacia adelante. El verdadero reto es que nosotros como ciudadanos aprendamos a blindar a estos líderes. Cuando veamos surgir una propuesta nueva, en vez de repetir como loro las etiquetas de traidor o alacrán que difunden las maquinarias de los extremos, debemos evaluar a la persona por su trabajo, honestidad y la viabilidad de sus propuestas. Aquí es donde reside nuestra verdadera responsabilidad como venezolanos. La democracia no es simplemente ir a votar cada cierto tiempo por el color que menos odia al otro. La democracia real exige alternabilidad, exige madurez y sobre todo exige dejar atrás el sectarismo. Tenemos que empezar a mirar otras caras. Debemos darnos la oportunidad como país de conocer a personas distintas que quizás tengan mejores soluciones que los actores políticos que llevamos décadas viendo en la pantalla. No podemos seguir esperando resultados distintos si seguimos eligiendo a los mismos protagonistas del conflicto de siempre. Dejemos a un lado el radicalismo, venga de donde venga. El radicalismo no repara hospitales, no mejora la economía, no va a traer a nuestras familias de regreso al país, no va a construir puentes para el entendimiento. Lo único que hace es profundizar la herida.
Hagamos un pacto de conciencia ciudadana y permitamos el resurgimiento de la nueva política en Venezuela. Dejemos de ser jueces implacables de la disidencia y empecemos a ser promotores del diálogo y de las nuevas alternativas. Venezuela es demasiado grande, rica y diversa para ser secuestrada por dos visiones extremas. Es hora de abrir las ventanas, dejar entrar aire fresco y dejar que esta nueva generación de líderes nos guíe al reencuentro y progreso que tanto nos merecemos. La solución está en nuestras manos y empieza por nuestra forma de pensar. Nos vemos en una próxima entrega. Ahora pillen la respuesta de Albert. ¿Alguna vez has sentido que la política en Venezuela es como un callejón sin salida, donde solo hay dos opciones y ambas te agotan? Amigo Geo, mira, yo estuve escuchando detenidamente el análisis que tú hiciste. De hecho, tuve que ver varias veces tus videos y tengo que responderte, hermano. Yo entiendo que busques una salida al cansancio político del venezolano. Yo entiendo completamente eso, hermano, pero lamentablemente cometiste un error metodológico muy, pero muy profundo. Prácticamente le hablaste al país desde un deber moralista, o sea, le hablaste desde la moral y no desde el realismo y la lógica de poder. Es más, no le hablaste ni siquiera desde la historia. Prácticamente colocaste a la derecha y a la izquierda en el mismo saco, como dando a entender que la situación actual de Venezuela es culpa de ambas partes, o como tú lo dijiste, es culpa de dos extremos que se alimentan mutuamente por el odio. Me parece injusto, hermano. Me parece injusto que metas en el mismo saco a la izquierda radical y a la derecha extrema traidora. De hecho, es históricamente falso. La confrontación en Venezuela no nació de intenciones igualitarias entre ambas partes, no fueron iguales las intenciones. Me parece injusto equiparar a aquellos que buscan defender la soberanía con aquellos que buscan más bien entregarla. Que por cierto, son aquellos a los cuales tú llamas oposición. Esa oposición ha hecho acciones inconstitucionales. Ellos han pedido sanciones, han entregado nuestros activos nacionales e incluso ellos pidieron bombardeo, hermano, cosa que se dio aquí en Venezuela. Llamar oposición a María Corina Machado y a sus seguidores es legitimar acciones que vulneran la soberanía de la nación. Llamar la oposición a ellos es prácticamente aceptar que dentro de la política venezolana deberíamos tomar como válido actos de traición a la patria. A mi parecer, es un error que hayas dicho eso, hermano. Otra cosa que hiciste fue asegurar con mucha ligereza que en ambos lados opera una pinza para asfixiar a los nuevos liderazgos como si conocieras a fondo o conocieras desde adentro la dinámica interna de ambos bandos. Es más, yo te voy a hablar desde la izquierda, hermano. ¿Cómo estás tan seguro que dentro de la izquierda se suprime a los nuevos prospectos si tú no conoces la dinámica de formación y proyección de jóvenes que sí están siendo formados y que sí están siendo capacitados en el futuro? Dime, ¿cómo estás tan seguro de eso? ¿Por qué aseguras algo que no conoces ni entiendes a profundidad? ¿Cómo aseguras que se suprimen las nuevas caras dentro de la izquierda si no conoces las catacumbas de la revolución, hermano? Lo que me parece aún más grave, Geo, es que también cometiste el error más peligroso de vender la alternabilidad de poder como el remedio sagrado de la democracia sin entender lo que significa realmente la democracia en manos del pueblo. Que no es lo que muchos dicen de que la democracia es la potestad de elegir a nuestros líderes. Que por cierto, tú dijiste que la democracia exige alternabilidad. Geo, la historia demuestra todo lo contrario. La alternabilidad impuesta, de hecho, ha sido la ruina de muchas naciones en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque sumerge a los pueblos en un ciclo infinito de reinicios. Lo que construye un presidente durante 4 o 6 años, bueno, llega otro y lo destruye para luego iniciar otro desde cero por simple orgullo o por simple ego ideológico. ¿Cómo pretendes tú, Geo, que un país desarrolle proyectos de gran envergadura? ¿O cómo pretendes tú que se logren transformaciones estructurales que necesitan no solo 4 o 6 años, sino 10, 20, incluso hasta 50 años? ¿Cómo pretendes que se logren esos proyectos de largo plazo si cada 4 o 6 años se cambia de timón ideológico bajo el argumento de alternabilidad de poder? A ver, explícame eso, Geo. La alternabilidad, Geo. La alternabilidad no genera progreso. La alternabilidad genera inestabilidad y promueve la división. Por eso estamos como estamos. La raíz de este problema, Geo, viene precisamente de la imposición de una idea que promueve a aquellos que financian a esa oposición que tú mencionaste. Y ante tu pregunta de si Venezuela está condenada a vivir así para siempre, yo te respondo con total firmeza, sí, Venezuela está condenada a vivir en conflicto para siempre. A no ser que la sociedad asuma la responsabilidad de educarse y comprender el mundo real en el que vivimos. Tú dices que el pueblo padece de los problemas de la confrontación, sin mencionar que de un lado se busca entregar la patria y del otro lado buscan defenderla. Y sí, mi hermano, yo entiendo perfectamente que el pueblo sufre. Yo lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Pero ¿sabes algo? Fácil es padecer las penurias de las consecuencias. Pero difícil, hermano, difícil, Geo, es entender las verdaderas causas. En este punto de la realidad, que muchos disfrazan, es ilógico plantear una tercera vía desde la pasividad o desde la neutralidad o desde la ambigüedad. ¿Sabes por qué, Geo? Porque ese punto medio o tercera vía que tú planteas y defiendes no es más que una ilusión que en la geopolítica real, cosa que sabes muy bien, siempre termina sirviendo a los mismos grupos de poder global que controlan los giros financieros del planeta. Eso tú lo sabes perfectamente, porque lo has dicho en muchos de tus videos. De hecho, yo he seguido muchos de tus videos. Otra cosa, Geo, que también fue un error de tu parte, es que confundiste extremismo con radicalismo. Eso también fue un error.
Conceptualmente, el extremista es prácticamente un fanático ciego, alguien que ni siquiera sabe por qué lucha o por qué pelea. En cambio, el radical es alguien que sabe por qué lucha y va a la raíz de los problemas para transformarlos sin importar las consecuencias y los problemas internos o las contradicciones. Y para muestra de eso, Geo, te haré una pregunta a ti. Si yo, Albert Sarmiento, propusiera eliminar las elecciones presidenciales y buscara establecer prácticamente un solo partido y decidiera democratizar únicamente las gestiones políticas públicas de la nación, ¿qué crees tú que respondería la mayoría de las personas? Respóndeme eso. Aquí no hay que ser muy inteligente para saber que las personas van a gritar dictadura. Van a gritar dictadura, Geo. Y no solo el pueblo, sino también los organismos internacionales, que en su mayoría son controlados por aquellos que financian a los que tú llamas oposición. Esos organismos internacionales van a gritar dictadura por interés, y el pueblo va a gritar dictadura por desconocimiento y por transculturización. El pueblo lamentablemente no será consciente de que una propuesta de un solo partido sería capaz de eliminar la polarización, sería capaz de eliminar gastos o financiamientos a campañas, sería capaz de eliminar incluso incertidumbre al planificar proyectos de largo plazo por miedo a cambios de gobiernos que interrumpan dichos proyectos. Pero no solo eso, Geo, también lograríamos una nación con una organización fuerte que resista injerencias externas, cosa que tú en muchos de tus videos has mencionado, y que el mismo Simón Bolívar planteó con la conformación de un estado vitalicio, cosa por la cual fue llamado dictador. Yo apoyo completamente que digamos que el cambio debe nacer de nosotros. Claro que sí, yo lo apoyo completamente. Pero para que nazca de verdad, para que nazca verdaderamente, debemos pisar tierra y debemos dejar la ingenuidad. Sería una completa estupidez, mi hermano, correr una carrera contra aquellos que ya la planificaron y que la adulteraron con trampa. Por eso los pueblos del mundo han sido engañados y han sido sometidos, precisamente por la ingenuidad. Este mensaje que voy a dar, este mensaje final, no solamente va a ser para ti, Geo, sino va a ser para todo el pueblo de Venezuela. No seamos ingenuos. La política no es un cuento de hadas, señores. La política se juega con dureza, la política se juega con soberanía, se juega con conciencia de clases. No hay más nada, solamente eso. Si ustedes están pensando que la solución certera está en un punto medio, con tal de no apoyar ni a la izquierda ni a los traidores de la derecha extrema, déjenme decirle que los traidores de la derecha extrema están ansiosos de prácticamente de entregar nuestra patria. Y para esa derecha extrema, ustedes les sirven más como espectadores que del lado nuestro. Ustedes les sirven más en el punto medio que del lado de nosotros a la izquierda. Aquí no se está jugando la moral ni los buenos sentimientos. Aquí se está jugando la soberanía. ¿Sí? Y se está jugando frente a un mundo injusto, señores. Sepan eso. Así que asumamos la realidad con madurez. Estudiemos la historia con cabeza fría y no busquemos salidas fáciles con falsas terceras vías que solo benefician al enemigo histórico de nuestro pueblo. La verdadera libertad, señores, no es cambiar de gobierno cada rato buscando fantasías. La verdadera libertad es tener la fuerza, la dignidad y la inteligencia suficiente para sostener un proyecto nacional independiente que sea realista y lógico. ¿Vieron esos videos, no? ¿Qué opinan? Miren, yo primero no voy a agregar más de lo que dijo mi camarada Albert, porque fue bastante completo, muy conciso, muy claro. Yo solo voy a agregar algo que no comentó mi camarada Albert. Mira, por supuesto que existe personas que no quieren ni al chavismo ni a la oposición. Eso es una realidad. Ahora, ¿cuántos son en Venezuela? Es difícil de determinar. Pero existen. Pero ¿cuál es el problema que yo le veo a este pensamiento? No, y ojo, no quiero criticarlos desde el punto de vista o criticarles el cansancio político que sienten, porque es real. Hay mucha gente que está cansada, no solamente en el supuesto centro filosófico, sino también en la derecha y también en la izquierda. En el chavismo hay gente cansada de la confrontación. Ahora, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo no le encuentro a estas personas? Porque no es solamente ese caballero, hay varios caballeros aquí en las redes sociales a los que yo les tengo cierto respeto por su manera de pensar. Pero ¿cuál es el problema que yo les encuentro a ellos? Que no tienen un proyecto. Tú te pones a tratar de analizar todo el comentario que hace el caballero y lo que hace es tratar de decir que es mejor una nueva alternativa que no sea ni de izquierda ni de derecha, o del chavismo o de oposición, porque esa supuestamente traería progreso para el país. Pero tú tratas de buscar en su discurso alguna propuesta concreta y no encuentras nada. Y esto es un máximo común denominador de las personas que hablan de una tercera vía o un supuesto centro. Y eso es algo que yo les critico, no destructivamente, sino constructivamente. Si tú quieres presentarte ante el país como una nueva propuesta, primero tú tienes que proponer
¿qué vas a hacer en todos los aspectos sociales de nuestro país? No puedes llegar o insistir en llegar con discursos demagógicos de querer llegar al poder solamente criticando a los extremos que tú supuestamente entiendes como muy radicales o extremistas. Así la vida es un jamón. No es tan fácil. Mira, si yo quisiera construir una propuesta de centro, ¿qué haría yo? Fuera directamente a construir un proyecto país que pudiera mostrar, pero un proyecto país que hablara clara y textualmente qué haría con todos los aspectos sociales, por ejemplo, con la educación, con la salud, con las pensiones, con los salarios, con la vivienda, con los derechos. Si tú no haces un proyecto en el que esclarezcas estas cosas, pues sencillamente tú eres un sencillo demagogo que quiere conquistar a esa población que realmente está cansada del chavismo y de la oposición. Pero lo quieres conquistar solamente con discursos demagógicos que no esclarecen cuál es tu proyecto. Y eso es tan malo como todo lo malo que se te pueda ocurrir que hay en el chavismo y en la oposición. Porque eso lo único que habla es de un discurso que nace desde la improvisación, desde el populismo. ¿O es que acaso que alguien cree que el populismo solamente existe en los extremos? Eso no es una idea populista. ¿Por qué? Porque popularmente hay personas que se congregarán en torno a tu pensar. Porque sienten cansancio de tanta confrontación de todos estos años. Quisieran tener una Venezuela menos polarizada, no sé. Entonces eso es lo que yo le critico. Lamentablemente, aquí en las redes sociales no he conseguido absolutamente a nadie. Una vez escuché al compañero que respeto mucho, indiferentemente que no piense igual que él, pero yo respeto a Juárez. Juárez es un muchacho que hace contenido aquí en las redes sociales y que él se dice ser de centro, pero le pasa lo mismo, no ofrece propuestas, solamente llamar a una tercera vía, pero no habla de la tercera vía. Igual que el amigo Buchido, es otro, que él habla de no estar ni de un lado ni del otro, sino ser de centro o supuestamente por el hecho de que como no estás con el chavismo y la oposición, ya tú tienes la verdad en tus manos. Y eso es otro error que quería mencionarle. El hecho de que tú no tengas una afinidad con ninguno de los extremos no tiene por qué entregarte la verdad y la razón en torno a los temas sociales y políticos de nuestro país. No tiene necesariamente por qué. Primero tienes que mostrarte tal cual eres. Y no es a través del discurso que siempre hacen los de centro. Criticar a los extremos. Toda su estructura de pensamiento con el que intentan enganchar y enamorar a los feligreses o a los proselitos que quieren conseguir, se trata de criticar a los extremos. Eso yo lo critico porque eso siempre ha sido la estructura de cómo se basa la política en nuestro país. Ha sido una desgracia, lamentablemente. Y si bien es cierto, el chavismo nació también con esa forma, que también hasta cierto punto era necesario, pero es necesario que hoy día la política nazca a través de un proyecto serio. Mira, yo siempre he criticado que la única persona de oposición que ha presentado un proyecto al país se llama María Corina Machado, con su proyecto Venezuela Tierra de Gracia. Pero cuando tú te pones a analizar el proyecto para saber qué es lo que propones al país, y es una desgracia que no funcionaría. ¿Ves? Entonces no se trata de solamente, no se trata de solamente presentar un proyecto, sino entender si es viable en función de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Yo estoy seguro que un proyecto neoliberal ya no tendría más cabida en nuestro país. La misma gente de oposición, que son en teoría los que defienden el neoliberalismo, no lo soportarían, no lo aguantarían. Entonces, de lo que se trata esta crítica que le hago a ese compañero que hace ese video inicial, del cual habla y expone a Albert, es que no tienen un proyecto. No sirve de nada que tú, con palabras bonitas y acomodando discursos, tú puedas encontrar que
toda la población venezolana se vaya contigo porque supuestamente tú eres un mesías, el pastor que los va a llevar por el camino correcto, pues, supuestamente. Pues. Qué triste. No es, mira, yo los invito a todas las personas que crean que puede existir un centro político, exíjanle al liderazgo que se pongan a construir un proyecto. ¿Qué significa construir un proyecto? Por ejemplo, mira, ¿qué yo quiero para la educación? Yo quiero que se privatice. Yo quiero que sea pública. Pues si yo quiero que sea pública, el Estado necesita tener recursos para sostenerla. ¿De dónde saca los recursos del Estado? Pues el Estado tiene que sacar los recursos de algún lugar. Tú tienes que presentar un proyecto claro, no tirar flecha, no inventar, no inventar. Yo soy de izquierda, soy chavista. Tengo bien claro cuál es el proyecto chavista. Y aquí en las redes sociales yo me he cansado de exponer las ideas que impulsan al chavismo, el por qué nace el chavismo, cuáles fueron las consecuencias que dieron pie a que naciera esta ala chavista que hoy día lucha por mantener nuestra visión de cómo se debería desarrollar mejor nuestra sociedad. Es necesario que todos tengamos claro este cuento y que no dejemos que pescadores insensatos nos pesquen y nos coman. Aprendamos. El pensamiento crítico parte precisamente por eso. Por no quedarte solamente con las cosas que te dicen. Mira, buenos discursos existían en la Cuarta República. Mucha gente se ríe de aquel discurso que mencionaba mucha gente. ¿Se acuerdan el discurso que dice que cuando un político decía, nosotros estamos al borde de un precipicio, pero no, demos un paso hacia adelante? Si das un paso adelante te vas por el precipicio. Bueno, de eso se trata, de que construyen discursos encantadores, pero nunca hay propuestas claras. Propuestas, datos, números, concreción de ideas claras para que la gente entienda qué es lo que busca un proyecto político de centro. Para culminar, yo les digo, cuidado, no se dejen encantar, porque hay mucha gente que con una flauta te quiere enamorar para después darte el salpazo y demostrarse tal cual es. Cuidado. No digo más, que tengan excelente día. Postdata. Cuidado. Mira, si tú, que dices ser de centro, porque supuestamente tú en los extremos solo hay extremismo, radicalismo y fanatismo. En cambio, tú que eres de centro, crees que en ti existe el criterio lógico para entender la vida tal cual es. Y crees que tu criterio es infalible, amasador de la verdad verdadera, última e infinita. Yo te invitaría a que te pongas a hacer el ejercicio de construir tú un proyecto de país en el que se engloben todos los aspectos sociales de la vida de un hombre en un país. La salud, la educación, las pensiones, el salario, la vivienda, todo. Absolutamente todo. Cuidado, si al construir ese proyecto te das cuenta que tú no eres de centro. Y cuidado si te das cuenta que la gran e inmensa y aplastante mayoría en Venezuela tienden a ser socialistas. No porque les haya sido impuesto este criterio, sino porque tu idiosincrasia, tu cultura, tus sentimientos te hacen estar más del lado de la solidaridad que de la individualidad. Cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque si te das cuenta que esto es así, entenderás que el problema es que tú no has aprendido a conocerte a ti mismo. No has aprendido a analizar tus sentimientos, en qué te basas, cómo piensas, en qué te inclinas. Yo te invitaría a que recuerdes lo que decía el oráculo de Delfos en la entrada antes de hablar con los oráculos. Ahí había una frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Si no aprendes a conocerte a ti mismo,
muy difícil será que en ti se amase sabiduría. No digo más. Que tengas excelente día.